Actividad 3 y 4, modelo relacional y normalización de la base de datos. Los temas que veremos son modelo relacional y esquema de base de datos. Podemos decir entonces que una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. Recordemos entonces que las relaciones dentro de las bases de datos relacionales son las tablas. Estas tablas ya deben de estar normalizadas y ya vimos la normalización en videos anteriores. Ahora, para representar el esquema de una base de datos relacional, se debe dar el nombre de sus relaciones, los atributos de estas, los dominios sobre los que se definen estos atributos, las claves primarias y las claves ajenas. Entonces, aquí como estamos viendo dentro del párrafo, nos está diciendo que la base de datos relacional pues ya debe de estar completamente estructurada y diseñada. Ya debemos de saber cuáles son las tablas, cuáles son sus relaciones, cómo se encuentran relacionadas, con qué campos en común, es decir, las claves primarias y las claves foráneas. Entonces, ya la base de datos debe de estar bien definida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a trabajar en lo que es el esquema de la base de datos. Entonces, ya definida la estructura de datos del modelo relacional, pues ahora nos toca estudiar las reglas de integridad que los datos almacenados en dicha estructura deben de cumplir para garantizar que son correctos. Estas reglas de integridad nosotros las vamos a poner dentro de los campos de cada una de las tablas para que, como decíamos ahorita, cada uno de estos campos cumpla ciertos aspectos importantes para guardar la información y que nos garantice que esos datos van a ser correctos, con información adecuada para cada uno de los campos. Al definir cada atributo, se pueden imponer restricciones sobre el conjunto de valores permitidos para cada atributo. A este tipo de restricciones se les conoce como restricciones de dominio. Entonces, cuando yo estoy poniendo restricciones o condiciones a un atributo, estoy delimitando cuáles son los valores permitidos que se van a guardar dentro de ese campo o de ese atributo. Y a esto se le llama restricciones de dominio, porque voy a tener condiciones que van a delimitar los valores permitidos para ese campo. Hay además dos reglas de integridad muy importantes que son restricciones que se deben cumplir en todas las bases de datos relacionales. Las reglas se deben cumplir todo el tiempo. Estas reglas son la regla de integridad de entidades y la regla de integridad referencial. Vamos a ver a qué se refiere la regla de integridad de entidades. Esta regla de integridad se aplica a las claves primarias de las relaciones base, es decir, las tablas que tienen claves primarias. Ninguno de los atributos que componen la clave primaria puede ser nulo, es decir, que el campo de la clave primaria nunca debe de quedar nulo o con un vacío. Una clave primaria identifica de modo único a cada tupla o cada registro. Es decir, que la clave primaria no se puede repetir. Esta regla solo se aplica a las relaciones base y a las claves primarias. Entonces, todas las tablas que tienen un campo
con clave primaria, pues deben de seguir esta regla de integridad de entidades. Ahora tenemos lo que es la regla de integridad referencial. Esta regla se aplica únicamente a lo que son las claves ajenas o las llaves foráneas. Si es una relación que tiene una llave foránea o una clave ajena, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia. Es decir, cuando yo tengo una tabla que tiene una clave foránea, pues es necesario que yo valide que esa clave foránea está relacionada directamente con una clave primaria, ya que yo no puedo poner una clave foránea con un valor que no exista dentro de una clave primaria. Entonces, siempre debo de agregar o insertar primero las claves primarias y posteriormente las claves foráneas, para que las claves foráneas siempre tengan una relación concordante con lo que son las claves primarias y nunca se queden vacías o con un valor que realmente no se encuentre guardado dentro de la clave primaria. Bien, con estas reglas de integridad, nosotros vamos a comenzar a realizar lo que es nuestro diccionario de datos. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes a la base de datos, con definiciones precisas y rigurosas para que el analista y el programador tengan un entendimiento común de todos los componentes de la base de datos. Este diccionario de datos es muy útil tanto para el analista como para el programador, porque allí es donde nosotros nos ponemos de acuerdo para saber el nombre que va a llevar el campo, su alias, la descripción de ese campo, qué tipo, qué longitud va a tener, cómo va a estar constituido, qué reglas de integridad o reglas de dominio voy a tener, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ir poniendo dentro del diccionario de datos para que tanto el analista como el programador no se pierdan al momento de comenzar a realizar el diseño de la base de datos y también la programación. Bien, entonces, como decíamos, el diccionario de datos pues debe de contener el nombre de cada uno de los campos de las tablas en las que nos encontramos trabajando. Entonces, por cada tabla, pues vamos a representar el nombre de cada uno de los campos, el alias que va a tener, una descripción para ese campo, el tipo de campo que es, la longitud que va a tener y las restricciones que vamos a tener dentro de ese campo, delimitando los valores que van a poder ser admitidos dentro de ese campo. Y vamos a comenzar a trabajar con un ejemplo. Aquí tenemos lo que es el diagrama relacional normalizado para las órdenes de pedidos de la tienda de deportes Splash. Esto lo realizamos nosotros en un video anterior en donde estuvimos trabajando y explicando lo que es la normalización. Bien, este diagrama relacional pues tiene 5 tablas. En primer lugar, lo que debemos de hacer como cosa principal es detectar cuáles son las tablas con claves primarias y cuáles son las tablas con claves foráneas. Entonces, aquí podemos ver que proveedores tiene una clave primaria, entonces esta podemos decir que es una tabla primaria. Después, artículos también no tiene clave primaria. Esta también es una tabla primaria. Órdenes también tiene una clave primaria. Entonces, esta también es una tabla primaria.
Ahora, ya que detectamos cuáles son las tablas primarias, porque son las que tienen las claves primarias, entonces ahora sí podemos indicar o comenzar con el diccionario de datos. Cuando nosotros estamos estructurando o organizando la información de la base de datos, al momento de hacer el esquema de la base de datos necesitamos estructurar de forma ordenada cómo van a ir las tablas, es decir, el orden de cómo se van a ir creando esas tablas dentro de la base de datos. Y esto, como les dije ahorita, debe de tener un orden específico porque no podemos crear primero las tablas con claves foráneas y posteriormente las tablas con claves primarias. Entonces, esa es una regla de integridad referencial. Debemos de crear primero las tablas con claves primarias y posteriormente, ahora sí, crear las tablas con claves foráneas. Entonces, las reglas de integridad referencial me están diciendo que yo primero voy a hacer referencia a las tablas primarias y después a las tablas secundarias, por así decirlo, o las tablas que tienen claves foráneas. Y ahora sí, ya detectamos lo que son nuestras tablas primarias y sabemos que esas tablas deben de ir primero que las tablas con claves foráneas. Entonces yo puedo comenzar a diseñar mi esquema de mi base de datos y mi diccionario de base de datos por medio de la primer tabla, que en este caso sería proveedores. Y ya posteriormente, después de proveedores, pues puedo seguir con órdenes. Y ya después de órdenes, puedo ya sea meter artículos o meter la tabla proveedor orden. ¿Por qué? Porque ya puse la tabla proveedores, ya puse la tabla órdenes y entonces ya tengo las dos tablas primarias para ahora sí tomar la clave primaria de cada uno de ellos y poner la tabla en la que se encuentran las claves foráneas. Entonces, primero voy a poner proveedores, después voy a poner órdenes y después voy a poner la intermedia entre estas dos y así sucesivamente. Ahora, después de que ya puse estas tres, pues voy a poner la tabla artículos. No puedo poner orden artículo porque me haría falta una clave primaria. Por lo tanto, después de haber puesto estas tres, necesitaría yo poner la siguiente, artículos, y por último, orden artículo. Ese sería un acomodo o un orden. El siguiente acomodo o la siguiente orden que podemos tener es proveedores, órdenes y artículos. Y al final, pues vamos a poner las dos intermedias, prov ord y orden art. Y de esta manera nos quedaría ya nuestro diccionario organizado con integridad referencial para que cuando hagamos nosotros nuestro esquema, entonces ahora sí lo podamos pasar correctamente. Vamos a comenzar entonces a realizar nuestro diccionario de datos. Allí tenemos entonces nuestra primer tabla. Dijimos que íbamos a comenzar por proveedores y vamos a tener dentro de una tabla bidimensional, vamos a guardar un campo que se llama nombre, otro que se llama tipo. Después vamos a tener la longitud y vamos a tener las restricciones. Allí también podemos poner, como vimos en las diapositivas anteriores, la descripción de lo que va a contener este campo y también podemos ponerle un alias. Entonces, ya depende de la complejidad de los nombres que tengamos dentro de las tablas, porque a veces los podemos poner muy abreviados. Entonces, cuando el nombre del campo es muy abreviado, posiblemente no nos damos a la idea de qué es lo que vamos a guardar dentro de ese campo. Entonces,
Si el nombre está muy abreviado, pues necesitamos poner un campo aparte en el que nosotros pongamos descripción de ese campo para que podamos guardar allí qué es lo que vamos a introducir en ese campo cuando nosotros lo estemos utilizando. Aquí yo no puse el campo descripción porque los nombres que yo utilizo en las tablas pues no son tan rebuscados y sabemos el contexto que tienen para poder guardar la información. Entonces, por eso no lo puse, pero si se necesita, pues se puede poner. Aquí lo único que yo puse entonces es el nombre, el tipo, la longitud y las restricciones. Comenzamos entonces por el primer campo, que es la clave del proveedor. La clave del proveedor, allí voy a poner el nombre del campo exactamente como se encuentra dentro de la tabla y después voy a poner su tipo. Ese tipo va a ser entero. Los tipos enteros pues no tienen longitud, por lo tanto no le voy a poner allí longitud. Y la restricción es que va a ser una clave primaria. Entonces, vamos a seguir trabajando con lo que son rojas son claves primarias y azules son claves foráneas. Y dentro de la tabla de descripción del directorio de datos, pues vamos a poner esa parte. Bien, después tenemos lo que es el campo nombre y el campo nombre va a ser de tipo varchar, va a tener una longitud de 40 y va a tener una restricción. Allí, dentro de las restricciones, no solamente va a tener una restricción, sino que va a tener dos. Es decir, debe de ser única, no se debe de repetir y no debe de aceptar nulos. Entonces, el único me sirve para no repetir la información que estoy guardando dentro de un campo. Si yo ya di ese nombre, la siguiente vez que lo vuelva yo a dar, no me lo va a aceptar, me va a decir que existe un error o que ya hay un dato llamado de esa manera y esto me sirve para que los datos no se repitan. Entonces, ese es un unique y un not null. Entonces, allí tenemos dos restricciones para ese campo. Después tenemos lo que es el estado, que es de tipo varchar, longitud 25 y no acepta nulos. Posteriormente tenemos lo que es el campo localidad, es de tipo varchar también. La longitud va a ser de 30 y allí no vamos a tener ninguna restricción. ¿Esto qué quiere decir? Que el campo se puede quedar vacío en algún momento determinado si nosotros no tenemos la localidad del proveedor. Y por último tenemos lo que es el celular. Ahí en el celular va a ser de tipo varchar y la longitud va a ser de 10. Y aquí también no vamos a aceptar nulos porque necesitamos tener el contacto de nuestro proveedor. Después tenemos lo que es la tabla artículos. En la tabla artículos vamos a poner lo que es la clave del artículo, que es de tipo entero. Ya dijimos que los enteros no tienen longitud y la restricción es que es una clave primaria. Después tenemos lo que es el nombre del artículo. Va a ser de tipo varchar, va a ser de longitud 30 y aquí igualmente vamos a poner dos restricciones, que sea único y que no acepte nulos. Después tenemos el precio de compra, que va a ser de tipo money. Como el tipo money es de tipo numérico, también es igual que el entero. No es necesario ponerle la longitud, ya la tiene por default. Entonces, allí la longitud pues se va a omitir. Y las restricciones allí tenemos dos. El precio de compra por default, es decir, por defecto, automáticamente en el campo precio de compra se va a guardar un 0 siempre y no va a aceptar nulos, es decir, que nunca va a quedar vacío.
Entonces, siempre por default va a tener un 0 el precio de compra. Y hasta que nosotros lo cambiemos, pues entonces vamos a ponerle un valor adecuado. El precio de venta igualmente va a tener un default a 0 y no va a aceptar nulos. Las existencias van a ser de tipo enteras y también va a tener un default a 0, es decir, que se va a poner automáticamente un 0 y después no va a aceptar nulos. Esto es para que al momento de que nosotros vayamos haciendo nuestros pedidos y nuestras compras, vayamos agregando toda esta información que posteriormente vamos a tener de los pedidos y de los productos que vayamos ingresando a nuestro inventario o a esta tabla de artículos para actualizar lo que son las existencias, el precio de venta y el precio de compra. Después tenemos la tabla órdenes y esta tabla órdenes comienza con la clave de la orden, que es de tipo entero y es una clave primaria. Después tenemos la fecha de la orden y el tipo de la fecha es de tipo date, no tiene longitud, el date no tiene longitud tampoco como el entero. Y allí le vamos a indicar que la restricción es que no acepte nulos. Después tenemos el total de la orden, es decir, lo que vamos a pagar en el pedido. Y el tipo de este campo es de tipo money. Igualmente ya dijimos que no tiene longitud y tiene dos restricciones. La primera pues es un default a 0, es decir que le vamos a poner en primer término un 0 y nunca debe de quedar vacío. Y ya posteriormente, después de que sepamos nosotros cuánto va a ser el total de esa orden, pues ahora sí vamos a agregarle ese valor. Pero cuando estamos creando el registro, muchas veces no sabemos cuál es el total y por lo tanto pues no debe de quedar vacío ni debe de quedar con un null. Por eso es que le vamos a poner un 0. Y después tenemos la clave del proveedor. La clave del proveedor es de tipo entera. Esta es una clave foránea, por eso en las restricciones estamos poniendo que es foreign key, clave foránea, y no va a aceptar nulos, ¿ok? Entonces, una clave foránea nunca puede quedar con un valor nulo, ni tampoco puede quedar con un valor que no tenga una relación con una clave primaria, como estábamos viendo con las restricciones de integridad, ¿ok? Entonces, las restricciones de integridad me dicen que una clave foránea siempre debe de estar relacionada con una clave primaria y nunca debe de estar huérfana, ¿ok? Tenemos posteriormente la tabla orden art y aquí estamos guardando la clave de la orden, la clave del artículo y la cantidad comprada. La clave de la orden y la clave del artículo son de tipo entero, no tienen longitud ninguno de los tres, pero las dos primeras pues son claves foráneas y no aceptan nulos y la cantidad comprada no debe de aceptar nulos porque la cantidad comprada es lo que yo voy a indicar en mi pedido que es lo que necesito que me surtan. Entonces, pues yo no voy a decir allí que la cantidad comprada va a ser un nulo o va a ser un 0, sino que siempre va a tener un valor en específico. Entonces, necesito allí agregar ese valor y ese valor nunca debe de quedar vacío. Y por último tenemos proveedor orden. En la tabla proveedor orden, nosotros solamente tenemos lo que son las claves foráneas de la orden y del proveedor. Entonces, estas claves foráneas son de tipo entero y ahí en las restricciones estamos diciendo, ¿verdad?, que son claves foráneas y que no
deben de aceptar nulos. Entonces, así es como nosotros vamos describiendo nuestro diccionario de datos y con este diccionario de datos nosotros representamos el esquema de nuestra base de datos para posteriormente realizarlo cuando estemos utilizando un manejador de base de datos en el cual ya vayamos nosotros a guardar lo que es el esquema de la base de datos. Entonces, este diccionario lo que hace es permitirnos entender qué estructura va a tener el esquema y cómo tenemos que realizarlo. Bien, con esto terminamos lo que es la explicación acerca de el esquema de la base de datos y el diccionario de datos. Posteriormente, en los siguientes videos, vamos a tratar los ejercicios que ya hicimos en normalización para ahora crearles su diccionario de datos a cada uno de ellos.